Dicen que las historias más aterradoras no son las que ocurren en castillos abandonados o lugares lejanos, son las que suceden a personas comunes, personas que salieron a trabajar como cualquier otro día, personas que jamás imaginaron que algo extraño estaba a punto de cambiar sus vidas. Esta noche quiero compartir contigo 3 relatos inquietantes. La historia de un trailero que recogió a alguien en una carretera solitaria. El testimonio de una persona que trabajó en una funeraria y vivió experiencias imposibles de explicar. Y el relato de alguien que comenzó a escuchar voces dentro de su cabeza, voces que parecían saber cosas que nadie más podía conocer. Apaga las luces, ponte cómodo, ponte cómoda y acompáñame en esas 3 historias de terror que podrían hacerte dudar de la realidad. Bienvenidos a Voces de Medianoche. El trailero de la carretera 57. Mi nombre es Luis. Llevo más de 20 años manejando trailers por las carreteras de México. He recorrido prácticamente todo el país y durante ese tiempo he escuchado cientos de historias. Historias sobre carreteras malditas, mujeres vestidas de blanco, personas que aparecen en medio de la noche. Nunca creí ninguna, hasta lo que me ocurrió hace 3 años. Era noviembre. Había salido de San Luis Potosí, con dirección a Querétaro. La carretera estaba prácticamente vacía. Eran cerca de las 2, 3 de la mañana y para cualquier trailero esa es la peor hora. El cansancio pega más fuerte, la oscuridad parece infinita y la mente comienza a jugarte trucos. Al menos eso creía yo. Todo ocurrió de un tramo donde no había absolutamente nada, ni gasolineras, ni casas, ni negocios, solo la carretera. Entonces la vi. Una mujer estaba parada a un lado del camino, completamente sola. Vestía ropa clara y parecía estar esperando ayuda. Recuerdo haber pensado que era extraño, porque nadie debería estar ahí a esa hora, pero seguí avanzando, hasta que algo me hizo mirar por el espejo lateral. La mujer seguía observando el tráiler, y no sé por qué, pero sentí culpa, así que frené, retrocedí lentamente y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella levantó la vista y me dijo: ¿puedes llevarme unos kilómetros más adelante? Su voz era suave, normal, nada extraño. Le abrí la puerta y subió, y comenzó el viaje que jamás olvidaré. Al principio todo fue normal. Le pregunté su nombre, pero no respondió. Pensé que estaba cansada o nerviosa, así que no insistí. Durante varios minutos permaneció observando por la ventana, sin hablar, sin moverse, sin usar el teléfono, absolutamente nada. Después de unos 15 minutos encendí la radio para romper el silencio, pero la señal comenzó a fallar. Interferencias, estática y un poco de ruido. Apagué el aparato y continué conduciendo. La temperatura dentro de la cabina empezó a bajar. Pensé que era el aire acondicionado, pero estaba apagado.
Miré de reojo hacia el asiento del copiloto. La mujer seguía inmóvil. Entonces noté algo raro. No parecía estar mirando la carretera, parecía estar mirando algo afuera, algo que yo no podía ver. Intenté iniciar conversación otra vez. Le pregunté si vivía cerca. Y entonces habló por primera vez desde que subió, pero solamente dijo, ¿ya casi llegamos? Su voz me puso nervioso, no sé por qué. Era completamente normal, pero había algo extraño en la forma en la que lo dijo, como si estuviera hablando de algo más. Continué avanzando. Pasaron unos minutos y de pronto sentí la necesidad de mirar hacia ella. Giré la cabeza y el asiento estaba vacío. ¿Vacío? Mi corazón comenzó a latir con muchísima fuerza. Frené de golpe. Miré alrededor. Pensé que tal vez había abierto la puerta, pero era imposible. La puerta seguía cerrada. No había ningún lugar donde pudiera estar. Así que decidí bajar del camión. Revisé alrededor y nada, solo oscuridad. Volví a subir, intentando convencerme de que estaba imaginando cosas. Pero entonces escuché una voz detrás de mí, muy cerca, tan cerca que sentí el aire en mi cuello. La voz dijo, ¿ya llegamos? Me giré de inmediato. No había nadie. Encendí todas las luces de la cabina. Nada. Arranqué el tráiler y conduje sin detenerme hasta llegar a la siguiente gasolinera. Cuando llegué, estaba temblando. Les conté lo que ocurrió a otros conductores. Uno de ellos me preguntó exactamente dónde había recogido a la mujer. Se lo dije. Entonces todos se quedaron en silencio. Uno de los traileros me contó algo que jamás olvidaré. Años atrás una joven había perdido la vida en ese mismo tramo de la carretera, después de intentar pedir ayuda durante la noche. Muchos conductores afirmaban haberla visto desde entonces, siempre sola, siempre esperando y siempre diciendo la misma frase. ¿Ya casi llegamos? Desde aquella noche jamás he vuelto a recoger a nadie en la carretera, no importa cuánto necesita ayuda, porque todavía hoy, cuando paso por ese tramo de la carretera 57, miro por el espejo y algunas veces creo verla esperando otra vez. Trabajé en una funeraria y nunca olvidaré lo que pasó. Mi nombre es Daniela y durante casi 2 años trabajé en una funeraria. Cuando le cuento eso a las personas, la mayoría me pregunta si me daba miedo trabajar rodeada de muertos. Y la verdad es que no. Los muertos nunca me dieron miedo. Los vivos sí. Cuando entré a trabajar tenía 24 años. Necesitaba empleo urgente, pero urgentemente. Y la funeraria ofrecía un sueldo mejor que otros lugares. Mi trabajo consistía en recibir a las familias, preparar salas, los velorios y ayudar con algunos trámites. La mayoría de los días eran tranquilos, tristes, sí, pero tranquilos. Hasta que llegó una mujer llamada Elena. Nunca olvidaré ese nombre, porque fue a partir de ella que comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Elena había fallecido en un accidente automovilístico. Tenía aproximadamente unos 30 años y algo que llamó la atención desde el principio fue que nadie acudió a reclamar su cuerpo. Nadie, ni familiares, ni amigos, ni conocidos. Pasaron los días y seguía ahí, esperando.
Mientras las autoridades intentaban localizar a algún familiar, debido a eso, su cuerpo permaneció más tiempo de lo habitual en la funeraria. Y fue durante esas noches cuando comenzaron los problemas. La primera vez ocurrió cerca de las 11 de la noche. Yo estaba organizando documentos en recepción. Era la única persona en la planta baja. De pronto, escuché pasos, pero pensé que era alguno de mis compañeros. Pero los pasos venían del pasillo que conducía a las salas de preparación, un área donde no debía de haber nadie. Entonces fui a revisar. No encontré absolutamente nada. Pensé que había sido mi imaginación o por el cansancio, pero la noche siguiente volvió a ocurrir. Esta vez los pasos parecían más cercanos, más lentos, como si alguien caminara sin prisa, recorriendo el pasillo, de un extremo al otro. Esa misma noche escuché una voz muy suave, tan suave que apenas podía distinguirla. Parecía la voz de una mujer, pero no lograba entender lo que decía. Comencé a sentirme incómoda, aunque traté de convencerme de que todo tenía una explicación. Quizá era el edificio, quizá era el cansancio, o quizás el estrés. Pero entonces ocurrió algo que no pude ignorar. Una madrugada fui a llevar unos documentos a la oficina del director. Para llegar tenía que pasar frente a la sala donde estaba Elena. Al pasar junto a la puerta, sentí que alguien me observaba, así que me detuve y miré hacia el cristal de la sala. Lo que vi hizo que se me congelara la sangre. Durante un segundo juraría haber visto a una mujer de pie dentro de la habitación, mirándome. Retrocedí inmediatamente, pero cuando volví a mirar, ya no había nadie. Esa noche casi renunciaba. Los días continuaron y los fenómenos empeoraron. Las luces se encendían solas, las puertas parecían abiertas y más de un compañero comenzó a escuchar la misma voz, siempre femenina, siempre susurrando. Una noche decidimos revisar las cámaras de seguridad. Pensamos que quizá alguien estaba entrando al edificio, pero lo que vimos fue peor. En una de las grabaciones se observaba claramente una sombra cruzando por el pasillo, lentamente, de un lado a otro. Lo extraño era que no había ninguna persona registrada en acceso. Nadie había entrado, nadie había salido. Aún así, algo aparecía en la grabación. La situación llegó a un punto crítico. Una madrugada, esa noche me encontraba sola en la recepción. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, la hora más silenciosa, la hora en la que todo parece detenerse, y de repente escuché que alguien pronunciaba mi nombre. Daniela. Levanté la cabeza. No había nadie. Pensé que lo estaba imaginando. Entonces volvió a escucharse más cerca. Daniela. Sentí un escalofrío recorriéndome todo el cuerpo. La voz provenía del pasillo y parecía la voz de una mujer. Tomé mi teléfono y caminé lentamente hacia allí. Cada paso me costaba más trabajo. Cuando llegué al final del pasillo y vi algo que todavía me cuesta explicar. Una figura femenina estaba parada frente a la puerta de la sala. No podía distinguir bien su rostro, pero parecía estar observándome. Parpadeé y desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Al día siguiente finalmente localizaron a una hermana de Elena.
La mujer acudió a la funeraria para despedirse y después de eso realizaron el servicio funerario. Aquella fue la última vez que el cuerpo permaneció en el edificio. Lo extraño fue, después de su despedida, todo terminó. Los pasos desaparecieron, las voces desaparecieron, las sombras desaparecieron y el silencio volvió a la funeraria. Han pasado varios años desde entonces y todavía me pregunto si Elena realmente estaba buscando a alguien o si simplemente no quería irse sola, porque hay algo que nunca le conté a alguien. La última noche antes de que se llevaran su cuerpo, escuché claramente una voz junto a mi oído, una voz femenina, triste, que me dijo, gracias por escucharme, y jamás volví a oírla otra vez. Las voces de mi cabeza. Mi nombre es Mariana y durante mucho tiempo pensé que me estaba volviendo loca. Todo comenzó una noche cualquiera. Estaba acostada en mi cama intentando dormir después de una jornada agotadora de trabajo. Eran cerca de la 1 de la madrugada cuando escuché una voz muy baja, tan baja que pensé que provenía de la televisión de algún vecino. Pero la voz dijo algo extraño. Dijo mi nombre. Abrí los ojos y de inmediato la habitación estaba completamente oscura y no había nadie. Me levanté, revisé toda la casa. Nada. Pensé que había sido un sueño, pero la noche siguiente volvió a ocurrir y la siguiente también. Siempre era la misma voz, siempre pronunciaba mi nombre. Al principio traté de ignorarla, pero poco a poco comenzó a decir más cosas, pequeñas frases, palabras sueltas, advertencias. Una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, escuché claramente, no tomes la avenida principal. Me quedé paralizada, miré a mi alrededor y no había nadie. Pensé que era mi imaginación. Sin embargo, por alguna razón, decidí cambiar de ruta. Horas después, descubrí que había ocurrido un accidente múltiple, exactamente en la avenida que utilizaba todos los días. Sentí un escalofrío, pero seguí buscando explicaciones. ¿Casualidad? ¿Nada más? Eso era lo que me repetía, hasta que las advertencias comenzaron a hacerse más frecuentes. Una tarde escuché, no contestes. Justo cuando sonó mi teléfono, ignoré la llamada. Más tarde, descubrí que se trataba de una estafa telefónica que había afectado a varias personas. Otra noche escuché, quédate en casa. Al día siguiente supe que habían asaltado el bus que normalmente utilizaba para regresar del trabajo. Las coincidencias empezaron a ser demasiadas y el miedo comenzó a reemplazar la duda, porque ya no se trataba de una sola voz, ahora eran varias, a veces dos, a veces tres, a veces muchas, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo dentro de mi cabeza. Lo más extraño era que jamás sonaban agresivas, ni gritaban, ni insultaban. Solo parecían preocupadas, como si intentaran protegerme. Pero aquello no hacía que la situación fuera menos aterradora. Comencé a dormir cada vez menos. Tenía miedo de quedarme sola. Tenía miedo de contarle a alguien. Y sobre todo, tenía miedo de que las voces fueran reales. Una noche decidí acudir con un especialista. Le conté lo que estaba ocurriendo. Me hizo varias preguntas y me explicó que el estrés extremo podía provocar experiencias auditivas. Intenté creerle, de verdad lo intenté, pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Aquella noche regresaba caminando a casa. Faltaban pocas calles para llegar, cuando escuché una voz más fuerte que nunca.
3. Me detuve. Mi corazón comenzó a acelerarse. La voz volvió a repetirlo. No entres a tu casa. Miré la fachada. Todo parecía normal. Las luces estaban apagadas. No había movimiento. Nada extraño. Pero el miedo fue más intenso que decidí llamar a la policía. Inventé una excusa. Dije que había escuchado ruidos sospechosos. Cuando los oficiales llegaron, revisaron la vivienda y encontraron algo que todavía me cuesta creer. Había un hombre escondido dentro, un desconocido, oculto en una habitación, esperando. Nunca supe qué planeaba hacer y tampoco quise saberlo. Aquella noche las voces me salvaron la vida. Después de eso dejé de pensar que estaba imaginando cosas, pero también comencé a preguntarme quiénes eran, por qué si no eran producto de mi mente. Entonces, ¿qué eran? Los meses pasaron y las voces continuaron apareciendo, siempre para advertirme, siempre para protegerme, hasta que llegó la peor noche de todas. Me desperté sobresaltada. Cerca de las 3 de la madrugada, la habitación estaba completamente oscura y por primera vez las voces no susurraban, estaban alteradas. Escuchaba decenas de voces, hombres, mujeres, ancianos, niños, todos diciendo lo mismo, una y otra vez. Despierta, 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 despierta. Salté de la cama y justo en ese momento escuché un fuerte estruendo. El ventilador del techo cayó exactamente sobre el lugar donde estaba acostada segundos antes. Si hubiera permanecido dormida, probablemente no estaría contando esta historia. Aquella noche lloré, no por miedo, sino porque comprendí algo. Aquellas voces llevaban meses cuidándome, y no sabía por qué. Con el tiempo comenzaron a escucharse menos, cada vez menos, hasta desaparecer por completo. La última vez que las escuché fueron hace 2 años. Estaba acostada mirando el techo de mi habitación cuando una voz femenina me habló. La misma voz que había escuchado la primera noche. Y dijo, ¿ya estás bien? Después de eso, silencio. Nunca volvieron. Y aunque una parte de mí debería de sentirse aliviada, la verdad es otra. Porque algunas noches todavía me despierto a las 3 de la mañana y me pregunto, ¿qué habría sido de mí si jamás hubiera escuchado aquellas voces? Y sobre todo, ¿quiénes eran realmente? Y así terminan las historias de esta noche. 3 relatos diferentes, 3 experiencias aterradoras y una misma pregunta. ¿Qué harías tú si te ocurriera algo parecido? Si una noche recogieras a un extraño pasajero que nunca existió, si escucharas pasos y susurros en una funeraria vacía, o si comenzaras a escuchar voces que parecieran conocer tu futuro. Tal vez todo tenga una explicación lógica, o tal vez existen cosas que simplemente aún no comprendemos. Ahora quiero leer tu opinión. ¿Cuál de las 3 historias te dio más miedo? ¿La del tráiler, la de la funeraria o la de las voces? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete a Voces de Medianoche para acompañarme en más relatos de terror, misterio y sucesos que desafían toda explicación. Gracias por escuchar una noche más. Y recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que vemos en la oscuridad, sino aquello que nos está observando desde